Vamos a ver pues hoy día el texto de Romanos 3:23 o partir desde Romanos 3:23 para ver acerca de este tema que es el pecado. Cuando leemos la Biblia, ¿no? Cuando leemos los evangelios específicamente, vemos que Jesús se enfrenta en varias oportunidades, ¿no? A personas con pensamientos equivocados respecto a su manera de creer en Dios, ¿no? Respecto a cómo seguir a Dios. Y hay un grupo de ellos que una vez le dijo, ¿no? Y voy a leerles lo que dice en Mateo 15, versículos 7 al 9, dice, hipócritas. Y empieza Jesús con esa palabra fuerte, ¿no? Para muchos, ¿no? Que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos digan así. Jesús empieza diciendo esto, ¿no? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren y sus enseñanzas son mandamientos, si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Ante estas palabras que Jesús dijo a estos hombres, los discípulos se acercaron a Jesús, parece que vieron ahí el panorama, no vieron a Jesús hablando y vieron cómo reaccionaban, parece, los fariseos. Luego los discípulos se le acercaron, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Y hoy también, para muchos, es ofensivo decirles que están mal, ¿no? Y que están pecando, que están equivocados, que están yendo por mal camino, que están haciendo lo malo. Y hasta hay personas que hablan diciendo, no, me están discriminando, ¿no? Están, al decirme que lo que yo hago o mi forma de vida es pecado, me están discriminando con eso. Pero no lo es. Es más bien decir a una persona que está en pecado o que está pecando, que está por mal camino, realmente es inclusivo, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Incluye a toda la humanidad, ¿no? La palabra de Dios dice en Romanos que hemos leído, por cuanto todos pecaron, entonces todos estamos incluidos ahí, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el propósito por el cual la Biblia nos dice, nos muestra, ¿no? Y nos demuestra también que somos pecadores? O sea, ¿para qué? ¿Para qué la Biblia nos dice a las personas? Algunos pueden decir tal vez para asustarnos, ¿no? Y así hacer que sigamos a Dios por miedo, ¿no? Otros pueden decir también que es para que de esta manera seamos manipulados por algún grupo religioso, ¿no? Te dicen, tú estás en pecado, entonces tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? O para que nos sintamos tan mal, ¿no? Tan mal, una carga tan grande porque nos dicen que son pecados y, y vivamos avergonzados y con mala conciencia. ¿Serían esos los propósitos por los cuales la Biblia nos dice que somos pecadores? No. El propósito de la Biblia es el de mostrarnos nuestra verdadera condición, para que luego mostrarnos también cómo se nos puede sacar de esa condición en la cual nos encontramos cuando no estamos en Cristo. El grupo que escuchó a Jesús, estas personas que escucharon a Jesús decir, no, hipócritas, ustedes están mal, ¿no? En pocas palabras, se ofendió porque no quería reconocer su verdadera condición delante de Dios, ¿no? Lamentablemente, ellos continuaron su vida así, ¿no? Lejos de Dios. No aceptaron estar mal y eso les llevó a vivir lejos siempre de Dios y mantenerse gobernados por lo malo, por el mal, por el pecado. El pecado es una realidad en todos nosotros. Dios nos lo hace saber para que así, de esta manera, cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de aceptar un cambio para bien en nuestras vidas. El conocer los efectos del pecado nos ayudará a reconocer esta realidad mejor, ¿no? De mejor manera. Entonces la pregunta es, ¿quieres conocer los efectos del pecado para reconocer mejor de lo vital que es acercarnos al Señor para ser libres, librados del pecado?
Vamos a ver algunos efectos del pecado y cómo es que el Señor promete actuar en cuanto a estos efectos que trae el pecado, claro, sanando o quitando de raíz lo malo, ¿no? El pecado mismo. Voy a leerles Isaías, capítulo 57, versículos 20 al 21. Isaías 57, 20 al 21, donde dice, ¿no? Desde el versículo 19, Isaías 57, 19, dice, y haré que con sus labios digan, paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo el Señor prometo que los sanaré, pero los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas. Y en su movimiento arrojan cieno y lodo. Y en el versículo 21 dice, por eso mi Dios ha dicho, no hay paz para los impíos. En Isaías 57 se describe a una Israel que se aleja de Dios y que pone su confianza en otros dioses. Eso hace Israel, ¿no? Se olvida de Dios, de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia, ¿no? Y empieza a mirar a dioses de otras naciones, a dioses falsos, dioses inexistentes, creados desde la imaginación de estas personas, de estas otras naciones. Y este Israel que se apartó de Dios, vive, dice Isaías 57, dice de miedo. Y el Señor les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué ustedes viven así con miedo? Y uno de los efectos del pecado es no tener paz, ¿no? Y se caracteriza, por ejemplo, por vivir así con miedo, preocupados, desesperados, con incertidumbre, ¿no? Porque no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque la Biblia dice en Isaías que es causada por confiar en otras cosas en lugar de confiar en Dios. Ahora, de repente, alguien podría estarse confundiendo en este tema de la confianza en Dios, ¿no? Y no me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de confiar en algunas habilidades que uno tiene, ¿no? Nosotros tenemos algunas capacidades y podemos confiar en esas capacidades en cierto nivel, o también podríamos tener una amistad, ¿no? Y esa amistad es confiable, ¿no? Se gana nuestra confianza, es un fiel amigo, digámoslo así, y se gana nuestra confianza y podemos confiar en cierto nivel en esta persona. Pero al hablar de la confianza en Dios, ¿no? De la que estamos hablando ahora, es el hecho de confiar nuestras propias vidas a Dios, ¿no? Este tipo de confianza que solo se merece Dios, el único que merece que confiemos en Él o a Él de esta manera, ¿no? Repito, y es dar toda la confianza de toda nuestra vida, es confiarle nuestra vida a Dios, ¿no? Y no hacerlo, no confiar nuestra vida a Dios es pecado, ¿no? Es confiar plenamente, por ejemplo, en su palabra, ¿no? Dejando todo, de seguir cualquier otra idea, cualquier otro concepto para seguir la palabra de Dios, de tal manera que la obedeceré, aunque pareciera que en algunos momentos alrededor hay peligro y hay dificultades. Y obedecer la palabra de Dios a pesar de esa situación que aparentemente se presenta. Es vivir confiando en Dios, en que Dios te protege mientras sigues su camino. En el Salmo 143, 8, nos habla de esta forma de confiar en Dios. Y quiero leer Salmos 143, el versículo 8, donde dice, muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Porque en tus manos he puesto mi vida. Pero ¿qué sucede si rechazamos a Dios? ¿No? Si no creemos en Él, o si le somos indiferentes a Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo que haremos es poner esta confianza de nuestras vidas en algo más. O sea, no solo dejaremos de rechazar a Dios, sino que sin darnos cuenta, inconscientemente aún, lo que haremos es poner la confianza de nuestras vidas en algo más o en alguien más. Podría ser en la evolución,
¿no? Y confiar nuestra existencia, nuestro propósito de vida y todo ello en esta teoría de la evolución. O podríamos confiar nuestra vida en los bienes materiales y creer que los bienes materiales lo es todo en nuestra vida, lo que nos da felicidad y que es para eso, para lo que debemos vivir. O en el placer, por ejemplo, pensando que ello también es aquello que dará placer a la vida, cuando no es así, lo sabemos muy bien. O podríamos terminar también, en lugar de poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra confianza, total confianza, confiarle nuestras vidas a una persona. Me refiero a cosas de las que uno hace el centro de su vida, el motivo de su vida y el propósito de su vida. Entonces, tenemos que revisar nuestras vidas. Te invito a que revises tu vida. Porque si no estás siguiendo a Dios, entonces estás siguiendo a algo más. Luego, de decirles que estaban en pecado, el Señor Jesús, de decirles que estaban en pecado por confiar en sus vidas a dioses falsos, en Isaías, el Señor anuncia a Israel que da vida a los humildes y quebrantados de corazón. Eso menciona Isaías también. Confiarle tu vida a Dios tiene que ver con reconocer que necesitas a Dios, que necesitas la salvación de Dios y también su protección. Luego el Señor promete que los sanará, los consolará, a los que lloran, se dirige el Señor para decirles eso. Yo te voy a sanar, yo te voy a consolar. Y luego también dice que les dirigirá sus vidas. Dios promete que llegará el día en el que goce de paz, las personas que se acercan a Él gocen de paz al grado que enseñen a otros la paz. Les dirán, ¿no? Paz al que está lejos y paz al que está cerca, dice en Isaías. Y este es el sustento para confiarle tu vida a Dios, porque Él sí restaura tu vida de tal manera que no solo experimentarás paz con Dios, también ofrecerás paz a los demás. Confíale tu vida al Señor. Confía en su palabra para obedecerla fielmente en toda circunstancia y disfrutarás de la paz que Él infunde en el corazón. Ahora, cuando digo confiarle tu vida al Señor, ¿no? Confía en su palabra totalmente. No estoy planteándote, diciéndote que digas, sí, yo confío en Dios y luego continúas con tu vida normal, ¿no? Porque eso no es confiar realmente, confiarle su vida a Dios. Confiarle la vida a Dios es realmente vivir para Dios y seguir su palabra y obedecer su palabra realmente cada día, en cada momento de la vida. Otro efecto del pecado es la esclavitud al pecado, ¿no? Se refiere a la esclavitud del hábito continuo del pecado, o sea, de estar pecando continuamente, ¿no? Y quiero leerles Juan, el capítulo 8, el versículo 34. Voy a leerles Juan, capítulo 8, desde el versículo 31 en adelante. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31. Ahora voy a pasar a leer el versículo 33. Les respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Jesús dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y se refiere al hecho de tener y de mantener una conducta de pecado, ¿no? De tener una forma de vida así, dirigida, gobernada o sujeta al pecado.
Todos experimentamos el dolor de sentirnos atrapados por nuestras malas prácticas. Cuanto mayores somos aún, más hemos experimentado esto en nuestras vidas. Y sentirnos atrapados por el pecado por nuestra misma maldad. Es porque estamos esclavizados por el pecado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos querido dejar algo, ¿no? Ya voy a cambiar, voy a mejorar, lo dejo por algunos días y luego vuelvo a hacer lo malo, vuelvo a pecar. Y esa es justamente cuando uno se somete o vive sometido al pecado. Y este es uno de los efectos del pecado, como un círculo vicioso que encierra a la persona. En estos versículos, Jesús nos muestra la salida, y es permaneciendo en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo hago para permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para permanecer en la palabra de Dios? ¿O qué significa esto de permanecer en la palabra de Dios? Bueno, en puntos prácticos es aprender la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para aprender la palabra de Dios? Leerla, entenderla, ¿no? Y luego aprender a practicarla, ¿no? A aplicar la palabra de Dios, ¿no? Y eso significa permanecer en la palabra de Dios. Y a la par de esto, estar dispuesto a obedecerla, o sea, a realizarla, a pesar de que tal vez yo piense algo un poco diferente a lo que dice la Biblia. Y decir, no, es la palabra de Dios. Dios, digámoslo así, sabe mucho más que yo. Él es sabio, Él es el Todopoderoso, Él lo sabe todo. Entonces voy a seguir lo que dice la palabra de Dios y no mis propios deseos. Eso es, o tiene que ver con guardar la palabra de Dios. Y hacer esto es lo que te lleva a ser libre del pecado. ¿Por qué? Porque al guardar la palabra de Dios estarás conociendo la verdad. Y Jesús declara que el que guarda la palabra conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás a Dios, conocerás la vida que Dios quiere que tengas y esto te hará libre de la esclavitud del pecado. Es importante reconocer que no se nos enseña a enfrentarnos nosotros al pecado en primer lugar. O sea, no se nos dice tú ve cómo haces contra el pecado, enfrenta al pecado, vence al pecado, no. Lo que se nos enseña es acercarnos a Dios y su palabra, dedicarnos a Él, a nuestro Señor, dedicarnos a conocer su palabra, a practicar su palabra. Y Él es quien nos dará la victoria sobre el pecado. A medida que nos acercamos más a Dios, nos vamos alejando más del pecado. Digo esto porque hay muchos hijos de Dios que en algún momento intentan enfrentarse solos con el pecado. Y allí pues experimentan también la triste realidad de que no pueden vencer. Es como Israel. En el Antiguo Testamento también vemos la historia de Israel, de cómo es que cuando Israel quiere enfrentar sola al enemigo, no puede. Siempre que Israel enfrentó al enemigo, lo hizo estando Dios delante de Israel. Y es por eso que Israel siempre enviaba a esta nación con poca gente, con pocos soldados. Muchas veces Israel enfrentó a enemigos más poderosos que ella y ganó. ¿Por qué? Porque es Dios quien le daba la victoria. Es igual con nosotros. El mismo principio se aplica en nosotros con el pecado, ¿no? Es Dios venciendo por nosotros, venciendo el pecado en lugar por nosotros, mientras que nosotros nos dedicamos a conocerle a Él y a conocer su voluntad y seguir su voluntad. Entonces, el tesoro de esta parte es la enseñanza de que al vivir en la palabra de Dios, Él nos hará dejar el pecado en nuestras vidas. Otro efecto del pecado es la muerte. La muerte física, como un suceso, como un evento que luego nos lleva a un estado, ¿no? Para un grupo, la muerte física es el final de la existencia, ¿no? O sea, algunas personas piensan que al morir ya fue todo, ¿no? Ya no existe la persona, ¿no? Para estas personas, la muerte entonces es en algo que se convierte en algo desesperante, en algo que no tiene consuelo.
porque la persona ya no existirá, ya no se sabrá más de esta persona, ¿no? Y para ellos, para quienes piensan esto, que la muerte significa el final de la existencia, pues es algo inconsolable. Pero en Primera de Corintios 15:56 nos habla de la muerte. Dice en el versículo 56, porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Y es interesante cómo se nos plantean aquí estos tres, digamos, tres, en cierto sentido, tres enemigos, tres atacantes del ser humano, ¿no? Este versículo nos describe la relación del pecado con la ley y con la muerte. El pecado usa de las leyes para hacerse más poderoso, ¿no? Cuando una ley dice que no hagas algo, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿No? Nos da más ganas de hacerlo, ¿no? Cuando una ley nos dice, haz esto, ¿qué es lo que nos ocurre? No queremos hacer, ¿no? Y, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí, en eso, es que el pecado está adquiriendo más fuerza en nosotros. Porque cuando una ley nos dice, no hagas esto, el pecado, empezamos a sentir más tentación por el pecado, ¿no? Y cuando haces aquello que no debías hacer, ¿no? Y no haces aquello que sí deberías hacer, la ley te acusa y te condena. De tal manera que la ley que intentaba llevarte por el buen camino, que se supone que debería la ley dirigirte por buen camino, no logra ese objetivo. Tú que intentabas seguir el buen camino, no logras el objetivo de ser mejor, porque tú también quieres ser mejor, pero no lo logras. El único que gana en todo esto es el pecado. Porque usando de la ley, el pecado se hizo más provocativo y difícil de rechazar. Es de esta manera que el pecado se convierte en el arma ideal para la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, 1 Corintios 15:56 nos habla de cómo es que la muerte es vencida con la gracia de Cristo. No, los versículos anteriores nos dicen esto. ¿Cómo es que Cristo vence al pecado, a la muerte? Voy a leerles desde el versículo 52, 1 Corintios 15:52. Dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto, que es mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. ¿Por qué no carece de sentido? Porque hay una resurrección. O sea, todo lo que haces tú hoy en tu vida, si lo haces en Cristo, como cristiano, como cristiana, como hija de Dios, como hijo de Dios, todo lo que haces ahora no carece de sentido, sino más bien todo esto que haces se extiende por la eternidad, porque vas a resucitar, y estos textos que hemos leído nos promete esto, una resurrección para vida eterna, y en esa vida eterna justamente vamos a, digámoslo así, vamos a encontrarnos con coronas, con tesoros que se han formado, que se han puesto allí para nosotros por cómo vivimos ahora, sirviendo a Dios y siguiendo a Dios. La resurrección, entonces, donde volveremos a la vida con cuerpos diferentes a los de ahora, cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales, cuerpos eternos. Y esta es la promesa que se nos hace. Entonces Dios una vez más dice, yo rompo los efectos del pecado en Cristo Jesús para bien de cada uno de ustedes.
Eh, Eso entendemos que nos dice el Señor, ¿no? Y por esto, dice también en estos versículos que he leído, dice, gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque los muertos serán resucitados incorruptibles. Una vez más, insisto en esto, entrega tu vida a Cristo, quien resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Y así como Él resucitó, luego los que estamos en Cristo, cuando llegue el momento, si es que hemos muerto, resucitaremos para vida eterna. Y aquellos que no hayan muerto, cuando venga Cristo por segunda vez, dice la palabra de Dios que sus cuerpos o nuestros cuerpos, de repente, viene ya pronto, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos eternos, en cuerpos incorruptibles. El último efecto que quiero mencionar hoy del pecado es la vida de pecado, que es equivalente a la muerte, ¿no? O sea, vivir en pecado es igual que estar muertos en vida o ser muertos viviendo, ¿no? Dice en Efesios 2:1, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Algunos creen que si no se someten a la voluntad de Dios, es allí cuando serán libres, ¿no? O sea, piensan eso, ¿no? Yo no me voy a someter para ser libre. Yo no me voy a someter a ninguna ley, a ningún gobernante, a ninguna autoridad, y así voy a ser realmente libre. Pero ese es un pensamiento equivocado. Estos versículos nos aclaran, afirmándonos que es lo contrario, que aquella persona que intenta vivir libre de Dios, es sometida, realmente es esclavizada, de tal manera que está muerta, ¿no? Llevar una vida sin haberse sometido a la voluntad de Dios, lamentablemente no es vivir una vida libre o una vida donde uno tenga el control. Efesios 2 nos aclara esto. Aquel que no entregó su vida a Cristo vive de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con Satanás. El texto nos aclara, lo cual, esto es cierto, es verdad, que toda persona que vive así, siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa, siguiendo el pecado, está muerto, ¿no? El estado de muerte se caracteriza por dos cosas, ¿no? Una de ellas es la separación, ¿no? Y en este caso, cuando nos dice que cuando estamos en nuestros pecados, uno está muerto, y se refiere a si uno está en consecuencia separado de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno muere en la muerte física, se separa pues el alma o el espíritu del cuerpo. Pero cuando uno peca, vive pecando, uno está separado, totalmente separado de Dios. Y esa es una condición. Otra condición de alguien que está muerto es pues su incapacidad de hacer algo. Está inerte, está sin movimiento. No es capaz de mover ni un cabello. Nada de él. No. Aquellas personas que están sin Cristo, están en pecado, están incapacitadas de rechazar, por ejemplo, el pecado. Eso tiene que ver con la esclavitud que hablábamos hace un momento, de esclavitud del pecado. Aquellas personas que están muertas en sus pecados y delitos son incapaces de acercarse a Dios, no pueden acercarse a Dios por sí mismas. Es por eso que Dios se acerca a nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Dios se acerca a nosotros y lo hizo en Cristo Jesús, enviando a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. El apóstol Pablo y los miembros de la iglesia de Éfeso que leímos hace un momento este texto, vivían así, dice, estaban muertos en vida. Y nosotros también, ¿no es cierto? Yo, ustedes, también estábamos así, muertos en vida. Pero cuando uno entrega su vida a Cristo, esta realidad cambia. Aquellos que se entregan a Cristo
Él les da vida, porque se deja de estar separados de Dios. Dios nos regala esta comunión con Él, nos acerca nuevamente a Él para tener esta relación directa con el Señor. Nos regala esto. Y Dios nos da la capacidad también de poder adorarle a Él, de poder movernos para glorificarle a Él y también para poder rechazar el pecado. Ya no estamos como inertes o ya no estamos incapacitados. Ahora estamos capacitados para adorar a Dios y también para decirle no al pecado. En resumen, vivimos sin paz por consecuencia del pecado, vivíamos sin paz, vivíamos esclavizados por el pecado, vivíamos experimentando una muerte física. Perdón, vamos a experimentar una muerte física, ¿no? Y también vivíamos en una muerte espiritual. Pero Cristo tiene la respuesta ante cada efecto del pecado al ofrecer su perdón y salvación para cada uno de nosotros. Hemos recibido paz con Dios. Nos hace verdaderamente libres, ¿no? Del pecado y libres para vivir en Cristo. Nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y Cristo, y después de morir, nos dio la victoria también sobre el pecado y aún sobre la muerte, porque vamos a resucitar luego de haber muerto para vida eterna. Dios te habla del pecado en tu vida y de sus resultados para librarte de él, porque Él quiere sacarte de él. Es por eso que nos muestra esta realidad, Dios. Te invito, si es que aún no lo has hecho, pero yo creo que todos aquí lo han hecho, ¿no? Pero si alguien más luego nos va a escuchar, si es que aún no lo has hecho, si es que aún no has entregado tu vida a Cristo, ¿no? Te invito a que reconozcas tus pecados delante del Señor con humildad. Pídele perdón y entrégale tu vida a Cristo. Y Él te restaurará por completo. Y a los que ya lo hemos hecho, hemos entregado su vida, hemos entregado nuestras vidas a Cristo, agradezcámosle. Recordemos de qué es de lo que Él nos ha sacado. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos visto algunos versículos hoy día que nos hablan en cuanto a los efectos que trae el pecado en la vida de aquel que no se ha acercado a ti. Y en primer lugar te queremos agradecer porque habiéndote conocido y conocido tu palabra, tú, Señor, nos has librado de esos efectos. Y uno de ellos, el de la muerte, lo vamos a experimentar, pero luego, Señor, conoceremos y experimentaremos también la resurrección. Y gracias por ello, porque desde ahí tendremos una eternidad gloriosa contigo. Señor, si es que alguien ahora o después que aún no ha entregado totalmente su vida a ti, está escuchando este mensaje, quiero invitarle a que lo haga, a que decida entregar totalmente tu vida a Cristo, a depender totalmente de Dios y a ver cómo es que esos efectos del pecado en su vida son rotos, son quebrados y recibe una nueva vida. Te invito a que le digas, Señor, yo te he escuchado y he escuchado algo acerca de ti, pero nunca tomé la decisión de reconocerte como mi Dios, mi Salvador, mi Rey, y de seguirte así, de vivir bajo tu palabra, conociendo tu palabra cada día, cada semana, todo el tiempo de mi vida. Ahora decido tomar este camino donde en cada momento, cada día de mi vida voy conociendo tu palabra y dejando que tu palabra transforme mi vida para ver cómo es que de esta manera los efectos del pecado en mi vida son quitados, son menguados. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.